En 2024 vas a pagar más impuestos por tus inversiones en México. Esto es lo que se dice en muchos titulares de noticias, en búsquedas en Google, en videos de YouTube. Pero ¿será esto realmente cierto? ¿Iremos a pagar más impuestos el siguiente año por nuestras inversiones? Vamos a revisarlo a detalle en este video. Vas a saber si vas a pagar más, si no vas a pagar más y cómo puedes calcular los impuestos que pagarías por tus inversiones en 2024. ¡Comenzamos! Este video está patrocinado por mi curso de la Bolsa de Valores, donde te enseño las estrategias que yo utilicé para ganar más de 80,000 pesos invirtiendo en acciones en la bolsa. Si te interesa saber más, te dejo la información abajo en la descripción. Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Pues miren, hace un mes más o menos salió esta nota donde se decía que los ahorradores pagarían más impuestos en 2024 por los ingresos que obtengan por intereses. Es decir, si tú inviertes en CETES, en un pagaré bancario, un certificado de depósito, alguna SOFIPO, cualquier instrumento del sistema financiero mexicano en donde recibas intereses, la tasa de retención la iban a subir para el 2024 a 1.48%. Esa era la propuesta inicial que se lanzó hace un mes. La verdad es que no es muy común que lo cambien. Usualmente eso pasa a los diputados, al Senado y lo aprueban. Pero en esta ocasión, fíjate que cambió la situación porque efectivamente los diputados sí lo cambiaron y en vez del 1.48% dejaron la tasa de retención para el 2024 en 0.50%, lo cual quiere decir que nos van a retener casi una tercera parte de lo que originalmente nos querían retener en 2024, pero vamos a compararlo con el histórico, a ver si esto es mucho, si esto es poquito, si nos afecta o no. Aquí te estoy graficando 11 años de esa tasa de retención desde el 2013 hasta el 2024. Fíjate cómo en promedio siempre ha estado alrededor del 0.60%. Vamos a decir que menos del 0.60 es poquito, más del 0.60 es bastante. Por ejemplo, en 2023 teníamos la tasa de retención, todavía la tenemos en lo que queda del año, del 0.15% sobre el capital invertido. Así es como funciona. Ahorita vamos a ver un ejemplo. 2022 era todavía menos, 0.08%. Es decir, casi no te retenía nada de impuestos sobre los intereses que tú recibías. Pero fíjate cómo años atrás llegamos a estar muchas veces en 0.60%, 0.50%, 0.58%, hasta que en 2019 subimos al 1.04% y luego 2020 al 1.45%, que fue la tasa más alta que hemos visto. Y la propuesta para el 2024 originalmente era del 1.48%, la tasa de retención más alta en 11 años, si no es que en más, y ya la cambiaron. Y dijeron, no, siempre no, vamos a dejarlo en 0.50%, que ya se ve más acorde al promedio, se ve más razonable. Pero ¿cómo te afecta esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que tú inviertes en CETES o en un pagaré bancario o un instrumento similar del sistema financiero mexicano. Y para el ejemplo vamos a ponerle que inviertes 100,000 pesos a un plazo de un año y te dan la tasa del 11%. Eso quiere decir que el rendimiento antes de impuestos sería de 11,000 pesos, es el 11% de 100,000. Pero eso es antes de impuestos o antes de la retención, vaya. La retención en 2023, si tú hubieras recibido esos 11,000 pesos de intereses en 2023, solo te hubieran retenido el 0.15% sobre el capital, no sobre el rendimiento, es decir, sobre los 100,000 pesos que tú invertiste. Como fue el plazo de un año y la retención es una tasa anual, te hubieran retenido 150 pesos. Entonces, en vez de haber recibido 11,000, solo hubieras recibido 10,850 y los otros 150 se hubieran pasado para tu declaración anual, donde te los van a tomar en cuenta. En caso de que te tocara pagar impuesto, te descontarían los 150 que ya te quitaron. Con la nueva propuesta, antes de que la cambiaran, cuando era la del 1.48%, de esos 11,000 que tú hayas ganado en este ejemplo, te hubieran retenido 1,480, por lo que tu rendimiento ya nada más hubiera sido de 9,520. Eso es lo que te hubieran a ti pagado. Hicieron el cambio los diputados y ahora dijeron que va a ser del 0.50%. Mientras los senadores lo aprueben, ya así se va a quedar. Entonces, en este ejemplo, te hubieran retenido 500 pesos y te hubieran quedado 10,500 después de la retención. Fíjate cómo se impacta considerablemente. En 2023 te hubieran llegado 10,850. Con la tasa del 1.48, 9,520. Con la tasa del 0.50, 10,500. Estás hablando en esta inversión de 100,000 pesos que ya te puede llegar hasta 1,000 pesos más, 1,000 pesos menos. Es algo considerable. Sin embargo, no quiere decir que sí vas a pagar más impuestos. Si tú nada más ves esto y dices, oye,
pues antes me pagaban 10,850 y ahora van a pagar 10,500, pues me están pagando menos, ¿no? Entonces sí pagué más impuestos, pero fíjate que no, porque en tu declaración anual que presentas en abril de cada año y que te conviene presentarla justamente por esto, se va a tomar en cuenta lo que ya te retuvieron, se va a hacer el cálculo de lo que tú ganaste entre tu sueldo, tu negocio, tus otros ingresos, tus intereses, y ahí se va a calcular cuánto impuesto deberías pagar. Se va a tomar en cuenta lo que ya te quitaron, la retención de la que te estoy hablando aquí en esta tabla, y la diferencia puede que te toque pagarla o puede que te regresen algo de lo que te hayan quitado. Y yo sé que puede sonar confuso, pero mira, esta tabla te lo voy a dejar un poco más claro. Esta es la tabla del impuesto sobre la renta en 2023. Cada año puede que haya un ligero ajuste, pero al final va a quedar muy parecida en 2024, si no es que igual. Dependiendo de la suma de todos tus ingresos, tú te vas a ir colocando en diferentes brackets de la tabla. Mientras más tengas ingresos, mientras más ganes, más impuesto vas a pagar. Mientras menos ingreso tengas, menos impuesto se paga. Entonces, por ejemplo, una persona que gana 10,000 pesos al mes, son 120,000 pesos al año. Esa persona iría subiendo por este bracket hasta llegar al más alto por su ingreso, que sería de 75,000 a 133,000 pesos. Esa persona estaría pagando por el ingreso superior a los 75,000, hasta llegar a los 120 que gana, el 10,88%. Entonces, por ejemplo, si la persona gana otros 5,000 pesos de ingresos, su ingreso total sería de 125,000, los 120 del sueldo, más los 5 de los intereses. Vamos a irle ya intereses reales para efectos de esto, y pagaría el 10,88% sobre esos 5,000 de intereses reales que ganó. Suena confuso, pero así es como funciona. De manera sencilla lo puedes ver, muy resumido, como que pagarías entre el 2 y el 35% sobre tus ingresos. Pero afortunadamente en los intereses, primero le restan la inflación a lo que ganaste, y si te queda algo positivo, sobre eso pagarías del 2 al 35% de impuesto. Si estás bien confundido, no te preocupes. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que veas cómo esta tasa de retención te puede afectar o te puede beneficiar dependiendo de cómo lo veas. Vamos a asumir que una persona gana 20,000 pesos al mes por su sueldo, que equivale a un ingreso anual de 240,000 pesos. Y vamos a asumir que esa persona decide invertir, por ejemplo, en CETES o en un pagaré bancario. Ahorita vemos el ejemplo de 100,000 pesos a un plazo de un año con una tasa del 11%, que te iba a dar 11,000 pesos de rendimiento, y con la retención propuesta para el 2024 originalmente, que era el 1,48, a esa persona le hubieran retenido, si ese ingreso lo hubiera recibido en 2024, 1,480 pesos. Considerando una inflación promedio del 5%, se puede calcular lo que te decía ahorita del interés real, la parte del rendimiento de los intereses que sí paga impuestos. Y eso sería de 6,000 pesos, nada más se resta la tasa, la inflación, y se multiplica por el monto para sacar el rendimiento real. Todo esto ya se hace en automático en esta tabla, así que no te preocupes. Entonces, por ejemplo, esa persona ganaba 240 al año y de intereses reales recibió otros 6,000 pesos, que eran sus 11,000 menos la retención. ¿Cómo funciona el impuesto entonces? Con base a la suma de sus ingresos, en este caso su sueldo y sus intereses, el ingreso total sale de 246,000, y con base a la tabla que te mostraba, estaría ubicado en el bracket del 21,36%. Mientras no se salga de ese bracket, ese sería el porcentaje que la persona pagaría sobre los intereses reales, los intereses después de la inflación. Entonces, ese monto sobre los 6,000 de intereses reales equivale a 1,282 pesos. Eso es lo que a la persona le corresponde pagar. Pero fíjate cómo con una retención del 1,48%, que era la propuesta anteriormente, a esa persona le retuvieron 1,480. Es decir, le quitaron más de lo que le correspondía pagar. Si digas el monto a pagar era solo de 1,282, pero le quitaron 1,480. Entonces hay una diferencia de 198 pesos que le van a devolver en abril de 2025, cuando declare lo del 2024. Ahí le van a regresar ese dinero. Así es como funciona. En este caso le van a regresar porque le quitaron mucho. Pero fíjate qué pasa si cambiamos la tasa de retención al 0,50, que es el vigente, el que va a ser probablemente para 2024. Ya cambian los números. Ahora esa persona solo le retuvieron 500 pesos, iba a pagar los mismos 1,282. Si te digas el monto a pagar no cambia, es exactamente el mismo aunque retengan más o menos, pero como le quitaron poquito, ahora en su declaración anual le va a tocar pagar la diferencia. En vez de que le regresen dinero, le van a cobrar 782 pesos que le faltaban. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en 2023, cuando la tasa era del 0,15?
pues fíjate, te tocaba pagar todavía más. Mismo ejemplo, a la persona le hubiera tocado pagar 1,100 pesos. Entonces ahorita que estamos, por ejemplo, con el 0.50, ¿qué pasa si tu ingreso es menor? Como te decía, vas a pagar menos impuestos. Imagínate que en vez de 20 al mes de tu trabajo, ganas 10,000 al mes. Fíjate cómo cambia. Ya el impuesto a pagar para ti nada más sería de 153, aunque ganaste por las inversiones, lo mismo, los 6,000 de intereses reales. Oye, si tu ingreso es muy alto, ¿qué tal si tú ganas 100,000 pesos al mes? Pues te va a tocar pagar más impuestos. En esta inversión, 1,420, porque la retención es del 0.50. Vamos a volver, por ejemplo, al de los 10,000. ¿Y qué tal si es alguien que a lo mejor ya tiene mucho tiempo ahorrando y en vez de 100,000 invierte 1,000,000? Pues fíjate, de puro rendimiento acumulable son 60,000 pesos después de la inflación. De eso tendría que pagar el 17.92% de ISR, que equivale a 10,000 pesos. Como la retención solo fue de 5,000, le va a tocar pagar otros 5,700. Pero ¿qué hubiera pasado si la retención hubiera sido del 1.48%, como originalmente se esperaba? A esa persona le hubieran regresado 4,000 pesos. Fíjate cómo el monto a pagar no cambia, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú ves en un título de alguna noticia, algún video, pagarás más impuestos por tus inversiones en 2024, eso es totalmente falso. Lo que debería decir es, te van a retener más impuestos por tus inversiones, pero al final en tu declaración anual se va a hacer el ajuste y vas a pagar lo mismo. Lo que te quiero decir con esto es que no te asustes. En teoría, mientras tú hagas tu declaración anual, no te va a afectar, vas a terminar pagando lo mismo. Solo si hay ciertas cosas a considerar. Por ejemplo, si tú en enero de 2024 recibes los intereses, te hacen tu retención correspondiente a la tasa de retención de 2024, que parece que va a ser 0.50%, tú no vas a poder recuperar eso en caso de que te toque recuperar algo hasta abril de 2025. Hubieran pasado 16 meses hasta que tú posiblemente recuperes algo. Ojo, hasta que a ti te toque pagar de más. Es una espada de doble filo. Como puedes ver con la retención, que es una retención bajita, prácticamente en cualquier caso te va a tocar pagar más impuestos. Por ejemplo, vamos a simular que inviertes 10,000 pesos y aparte ganas 10,000 pesos mensuales de tu trabajo. Aquí, de todas formas, con la retención que hay, te tocaría pagar un poquito más, 15 pesos, y te retuvieron 50. De los 65 que ibas a pagar, te quitaron 50 y luego en abril pagaste más. Por lo cual una tasa de retención baja te ayuda a tener más liquidez porque te quitan menos dinero en el momento, pero luego te lo van a cobrar y lo vas a terminar pagando. Entonces, si tú no eres bueno planeando a futuro y a lo mejor saber cuánto te va a tocar pagar extra y tenerlo ahí separado para que no te afecte, te puedes llevar una mala sorpresa. Yo que hoy en mi declaración anual me salió a pagar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Una vez me tocó pagar 100,000 pesos, nada más que yo sí lo tenía contemplado. Entonces tienes que tener cuidado, ¿no?, con la retención bajita. Vas a disfrutarlo más, pero no todo necesariamente es tuyo. Le vas a tener que pagar algo al SAT. Ahí te dan varios ejemplos. De 10,000 a lo mejor ganas 20,000 al mes. Igual te va a tocar pagar impuestos. Y de ahí para arriba el monto que le pongas, 100,000 al mes, te va a tocar pagar impuestos sobre tus inversiones con esta retención. A menos que ganaras a lo mejor el mínimo 6,000 pesos al mes por redondearlo, ahí sí podrías recuperar algo. Te van a retener y todavía en abril del siguiente año te podrían regresar dinero. Pero pues ya la verdad es que con el salario mínimo probablemente no la vas a hacer. Necesitas ganar un poquito más, ¿no?, por lo menos unos 10,000 pesos y ya te va a tocar pagar. Igual, si tú dices gano 10,000, pero invertí 1,000,000 de pesos, te va a tocar pagar una buena lana. Entonces, para que lo tomes en cuenta, no vas a pagar más impuestos por tus inversiones, solo te van a retener más. En vez del 1.48, ahora va a ser el 0.50, que se puede decir que es poco más de 3 veces lo que nos retenían en 2023. O sea que, por ejemplo, en 2024 probablemente paguemos un buen de impuestos porque como casi no nos quitaron nada, en abril nos lo van a cobrar cuando hagamos la declaración anual. Y esa tabla, si la quieres, me puedes mandar un correo. Aquí abajo viene mi correo, contacto@omarioeducacionfinanciera.com. Con gusto te la paso para que tú puedas hacer tus propias proyecciones, pero la conclusión va a aplicar casi para todos lo misma. Aunque la tasa de retención haya subido 3 veces, de todas formas, en abril del siguiente año, o en abril de 2025 en este caso, te va a tocar pagar más impuestos por tus inversiones porque no te retuvieron lo suficiente. Si nos hubieran subido la tasa de retención al 1.48, tal vez habría más probabilidad de que nos regresen dinero en abril de 2025. Pero al final da lo mismo, mientras hagas tu declaración anual, no te va a afectar. Y ten en cuenta que esto, como puedes ver, es irrelevante. O sea, no deberías tú invertir
o no invertir en algo, nada más por la tasa de retención, porque si sube o porque baja, al final tu rendimiento va a ser el mismo, nada más va a pasar un plazo en el que vas a poder recuperar el dinero en caso de que te quiten de más, o va a pasar un plazo en el que luego te van a cobrar lo que te faltaba. Y también vale la pena mencionar que la tasa de retención, ya viste que la cambian constantemente, ahorita veamos su histórico, y te lo voy a poner. Eso es por una fórmula que ya está definida, es un cálculo que siempre se hace igual, entonces no es como que ellos se sientan y ahora la vamos a subir o la vamos a bajar, es lo que diga el cálculo y es una metodología establecida que ya viene en la ley. Entonces también si la suben o la bajan, pues no depende mucho de una persona, sino de la metodología que ya está establecida, es algo normal. Y saber cómo funciona es importante para nosotros como inversionistas, para no asustarnos con esas noticias que dicen pagarás 9 veces más impuestos en 2024. Eso no es cierto. Yo voy a seguir invirtiendo en instrumentos de renta fija, tal como lo he hecho siempre, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, porque la tasa de retención realmente no me importa. Al final lo que importa es lo que pagas en tu declaración anual y es un contador, te puede ayudar a reducirlo, a minimizarlo. Hay ciertas deducciones, beneficios que te pueden ayudar a pagar menos impuestos o mejor aún a que te regresen impuestos en tu declaración anual. Pero para eso checa el video que tengo, por ejemplo, del PPR, es un buen instrumento para hacerlo, de las deducciones personales. Hay buenas opciones que puedes aplicar tú como asalariado o hasta como emprendedor, hay todavía más opciones. Tú déjame abajo en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas de esta nueva tasa de retención del 0.50% para el 2024? Acuérdate que abajo en la descripción está la información de mi curso de la Bolsa de Valores por si te quieres inscribir. Y acuérdate la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero. Hasta la próxima.